Vamos a dar inicio, pues, como vemos, el título es el mismo de la otra vez, cuidando mi relación. ¿Por qué? Porque es su voluntad. Así de fácil. Entonces, por si algunos no estuvieron, no recuerdan, hablamos de la relación vertical y la relación horizontal. Aquellos sermones que vimos de las responsabilidades del pastor, las responsabilidades de las ovejas, los 5 tipos de ovejas que existen en las iglesias, todo eso era relación horizontal y tiene que ver para la salud de la iglesia, es fundamental. Entonces en eso Pablo cambia el tema y se brinca este pasaje. Entonces ahora se va a enfocar a la relación vertical. Dice, ahora enfócate a esto, a Dios. Entonces yo les pregunto, ¿tú crees que el cuidar esta, la vertical, será importante? Te lo pongo de esta manera. Si yo no soporto a mi pareja, si tengo problemas con mis hijos, si tengo problemas serios de economía, si tengo problemas serios de salud, todo eso es en el plano horizontal. Pero el cómo lo vea y lo asimile tiene que ver con lo vertical. Si mi relación vertical está bien, puedo enfrentar lo horizontal. Si esto no está bien, acá no voy a poder. Entonces, si tú estás batallando con una prueba y estás fracasando, es porque tu relación vertical está mal. Es una ecuación sencilla, de 1 más 1, 2. Y no le busques, no es que si mi esposa, es que si mi hijo, no. ¿Sí? Así de fácil. Bueno, entonces, es porque cuando esa relación vertical es pobre, es débil, es frágil, mis situaciones horizontales se hacen sumamente gravosas y no las puedo superar. Y empiezo a reaccionar en la carne y empiezo a ser más pecador o caer pecaminosamente cada vez más. ¿Sí? Por eso es tan importante la relación vertical. Entonces dice Pablo, ¿cómo vas a cuidar esa relación vertical? Bien fácil. ¿Cómo? Primero, estar contento siempre. ¿Qué es contento? ¿Dónde sale? Estar siempre gozosos, dice. Y ahí sale. Y ya lo explicamos la vez pasada. Y el día de hoy vamos a ver el segundo. Debemos estar en comunión constante con Dios. ¿Qué es estar en comunión? Oración. Estar siempre orando. Es eso. Entonces, así rapidito me voy a regresar al primer punto. Espérame tantito, déjame tomar tiempo. De hecho, voy a cortar el sermón, lo voy a hacer cortito para que aguanten más el calor, esfuércense un poquito y pues más fácil poner atención y recibir la enseñanza, ¿no? Mira, lo que vimos de el punto la vez pasada, buscar siempre estar contentos, que es lo mismo que estar siempre gozosos. Esto es un mandato. No es una sugerencia, no es que si gustan, hermanitos, gócense. No, el Señor está diciendo, les ordeno que se gocen. Y un mandamiento es un imperativo. Y un imperativo no se cuestiona, no es, no, Señor, es que tú no entiendes mi situación. No sabes por las que estoy pasando. Claro que Él te la puso. Él te mandó esa situación. ¿Sí? Ahora, dijimos que Dios no es tan injusto, no está mal, no es injusto para mandarme una situación que yo no puedo solventar. ¿No es cierto? ¿Sí? Dios no es injusto para mandarme una situación con la que no estoy equipado. No, no es verdad. Todo está diseñado para ti, para mí. Por lo tanto, ahora, ¿qué es el gozo? Normalmente eso no se oye acá en los creyentes, afuera no usan esa palabra. Sinónimos: alegría, felicidad, disfrute, contentamiento, dicha, satisfacción. Esos serían sinónimos de gozo. Pero, haciéndolo más específico, ¿qué es el gozo cristiano? ¿O cómo lo maneja la Biblia? Mira, es aquel estado ante la vida, aquella actitud, aquel modo de pensar con el que yo veo o asumo las adversidades de la vida. Eso es el gozo cristiano. Así que la forma en que yo pienso, yo siento y decido en conjunto está directamente proporcional a mi forma de reaccionar. Si yo reacciono mal, es que mis pensamientos, mis decisiones y mis sentimientos están mal y los tengo que alinear. Por eso no tienes gozo. ¿Sí? Entonces mi forma de pensar o reaccionar influye obviamente en mis decisiones
y en mis sentimientos. Por ejemplo, les decía, dos personas les sucede exactamente lo mismo, ¿por qué reaccionan diferente? Si es la misma situación, el enfoque, la percepción. Y no estamos sugiriendo que seas positivo, no. No estamos diciendo que trates de disfrazar las situaciones, no, eso es del humanismo. ¿Cómo se logra esa percepción donde te va a llevar al gozo cristiano? Bien fácil, con la teología correcta, fíjate. Viviendo esa teología y asumiendo la mente de Cristo. Todo eso tiene que ver con el conocimiento de esto. Si no hay conocimiento de esto, olvídate, no vas a tener gozo. No vas a poder, es imposible. ¿Sí? Corintios 2:16 dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. Y no está hablando algo metafísico, algo subliminal. No. En la medida que yo conozca esto, eso es la mente de Cristo. Entonces sucede algo y no es como yo pienso. A ver, ¿qué dice la Biblia sobre esa situación? Eso es la mente de Cristo. Así de fácil. No hay que rebuscarle mucho, ¿verdad? Una persona inconversa, o sea, los de afuera, no pueden tener este gozo. Pueden ser muy felices, muy dichosos, disfrutar intensamente la vida, pero en cuanto sucede algo malo, se les acaba. El cristiano es al revés. ¿Sí? Mira, creo que sí. Por eso te dije que el gozo es un estado, es una actitud, es algo que se desarrolla, es un fruto, es algo que surge de ciertas verdades comprendidas. La característica principal del gozo es que no depende de las circunstancias. En el converso sí. Cuando están bien las cosas soy feliz, están mal las cosas estoy triste. El creyente no, siempre está gozoso. No importa qué suceda, porque el gozo viene de adentro y de comprender esto. Esto no lo puede tener el converso, ¿verdad? Ahora, cuando digo eso viene de adentro, no es que surja de ti, cuidado con eso. No estamos diciendo que creemos en el hombre, sino que es obvio que está presente la gracia de Dios, que bendice a esas personas que se humillan y buscan la voluntad de Dios a expensas de las circunstancias. Por ende, Dios los bendice permitiéndoles el gozo. Entonces, si tú no te estás gozando y crees que estás pasando bien la prueba, algo estás haciendo mal. De seguro, orgullo y soberbia hay en tu vida. Humillémonos y recibirás gracia para poder soportar la prueba. No te va a quitar la prueba, es lo más seguro, ¿eh? ¿Se entendió? Eso fue el sermón pasado. Ahora vamos a ver el siguiente, se llama triada. Triada de tres. Triada puede ser 3 mandatos, 3 imperativos, 3 exhortaciones, 3 indicaciones. En este caso son 3 mandatos. Ya vimos el primero, gozarnos siempre. El segundo es debemos estar en comunión constante con Dios. ¿De dónde sale eso? Siempre que en un sermón alguien te dé puntos, sea quien sea, ¿de dónde saca eso? ¿De dónde lo saca? Tiene que venir del versículo. Si tú exprimes ese versículo, tiene que salirlo de arriba amarillo. Si no, estoy mal yo, estoy inventando. ¿Están riendo de mí? Debemos estar en comunión constante con Dios. ¿Qué es eso? Orar sin cesar. Eso es estar en comunión, orar. Y si cesar es constante. ¿Con quién? Con Dios. ¿Estamos? Ahora, mira. Cuando hablamos de la fe, muchas personas se ofenden. Muchas personas se han ofendido conmigo cuando hablo de fe, ya que todo el mundo tiene fe en algo. Todo el mundo tiene fe en su Dios o en algo que ellos creen. Cuando les decimos que usan mal este término, se incomodan y se molestan. Muchas personas que creen que creer como ellas quieran es correcto y no es verdad. Nada más existe una fe verdadera y correcta. Una nomás. Y no tiene que ver con las denominaciones, para que no se me vayan por ahí. Para Dios solo hay una fe verdadera, la bíblica. Pero yo creo con todo mi corazón, pero si está mal, no importa qué tan sincero seas, estás mal. Y esa fe no sirve para nada. A lo mejor te hace sentir bien a ti, pero para Dios no sirve para nada. Dios en la Biblia te marca, te indica cómo y en qué cosas debes de creer. Esa es la fe verdadera. ¿Qué voy a pensar de Dios? Lo que Él dice ahí. No, es que a mí me gusta pensar en Diosito. Ya empezaste mal, Diosito no existe. Nada más existe Dios.
Dios es tan grande que no le puedes decir Diosito. No, es que Diosito, yo siento que me abraza. Diosito no te puedo abrazar porque es espiritual. Esa fe es muy bonita y muy romántica, pero no existe. No, es que Diosito, le voy a pedir que me deje cruzar al otro lado a trabajar porque alimentar a mi familia. Pues si te vas de ilegal no te voy a ir, Diosito. Esa fe está mal. No es así como funciona. Es más, le molesta que le estés pidiendo eso. ¿Sí? Es un ejemplo. Porque una vez se nos enojó una persona de aquí porque le pidió al pastor Ryan que orara por eso y le dijo el pastor Ryan que no podía. Mira, por ejemplo, lo he escuchado mucho en iglesias cristianas. Alguien se enferma y algunas personas de muy buen sentimiento, de muy buena voluntad, le dicen, tú ten fe y todo saldrá bien. Eso es mentira. Esa no es la fe verdadera. Eso es incorrecto. Nadie sabe cómo va a terminar el asunto de la enfermedad. Como puede que se sane en 2 días, puede que empeore, no sabemos. No es cuestión de fe, eso es positivismo del mundo. Pero mucha gente usa eso. Yo cuando traía otro carro más amoladito, bien viejito, una carcanchita, y me dice una hermana que me quería mucho, hermano, usted tenga fe, Dios le va a dar lo mejor. Lo malo es que sí le atinó, pero no es verdad, no se cumple eso, no se cumple. ¿Cómo puede saber eso? No es cuestión de fe, me va a dar. Eso es evangelio de la prosperidad. Muy sutil. Y es aborrecible para Dios eso. Fíjate. O cuando uno viaja, ¿no? Ahora que el pastor Ryan se fue a Perú, no sé si alguien le dijo, no se preocupe, usted tenga fe, hermano, todo va a ir bien en el viaje, no le va a pasar nada. No es cierto. No podemos saber qué va a pasar. Pueden tener un accidente, no importa si tiene fe o no. ¿Sí? Por eso es tan importante entender cómo es la fe bíblica. No es creer como yo quiero. Es como dice Dios que debo creer. ¿Y en qué? ¿Y cómo? ¿Verdad? Mira. Es decir, la fe bíblica es aquella que desarrolla una dependencia en Dios a pesar de que la respuesta de Dios o las circunstancias puede que no le gusten. Entonces yo le estoy orando al Señor. Si yo tengo una fe verdadera, voy a buscar a Dios. Aquella que no busca a Dios no es fe, es falsa. Entonces, si esa fe es verdadera, voy a buscar a Dios. Ahora, para que sea más correcta y más verdadera, a lo mejor Dios me dice, no, sí o espérate. Y ninguna me gustó. Pues te esperas. Esa es la fe verdadera. La que sabe esperar en Dios. ¿Sí? Y aparte, no te cambian las circunstancias. Esa es la fe verdadera. Ah, pero no me gustó. Voy a tomar la solución yo. Estás mal. ¿Sí? Y esa dependencia, ¿cómo expreso yo una dependencia en Dios? ¿Cómo sabemos que alguien depende verdaderamente de Dios? Por la oración. Por la oración. Así que si una persona dice tener fe y no ora, su fe está basada en su propia confianza y no es de Dios, no es bíblico, no funciona, es errada. O posiblemente hay gente que tiene un concepto equivocado de Dios, como las sectas, que aunque tengas mucha fe, eso es idolatría. Esa persona que muestra su dependencia a Dios orando, lo hará aparte, constantemente. No nada más. Si yo nada más busco a Dios cuando necesito algo, esa fe no es bíblica, esa es de fe de conveniencia. Nada más cuando estoy en problemas lo busco. No, no es así. Si yo en realidad tengo una fe sana, o es decir, bíblica, es porque a fuerzas hay un conocimiento de Dios. A fuerzas. Mira, esa fe sana va a buscar a Dios en oración constante, pero está basado en ¿qué? Tienes que entender que Dios es soberano. Eso es básico. Eso es básico. ¿Qué es soberano? Pues que controla todo. Si perdí el trabajo es porque Él lo mandó, lo permitió. Si mi esposa me abandonó es porque Él lo permitió. A lo mejor usó mi pecado. ¿Me explico? Entonces, eso es muy importante para tener una percepción yo de todo lo que me sucede a mi alrededor. ¿Sí? Él es omnipotente. ¿Qué significa eso? Que es todopoderoso. Si es todopoderoso, quiere decir que Él es más grande que mis problemas. Entonces voy a poder buscarlo en la oración. Eso me ayuda mucho, ¿no? Cualquier problema que yo tenga, Dios es muchísimo más grande que eso. Otro, que Él me ama.
Me pueden traicionar todo el mundo. Mi esposa me puede traicionar, mis hijos me pueden traicionar. No puedo confiar en ellos. No son confiables. Pero Dios jamás dejará de amar. Jamás. Jamás. Eso es algo que no se puede comprender. Así yo me porté, mañana yo mate a alguien. Yo sé que es un extremo. Aún así, me sigue amando Dios a mí. Y a ti, que eres creyente. ¿A dónde voy con eso? Espérame. Él es omnisciente. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo sabe. Entonces no se le escapa ningún detalle de mi situación. Yo no sé cómo va la situación. No veo el final del túnel. Está totalmente oscuro. La luz no la veo. Pero Él sabe cuándo va a estar esa luz de la salida. Él sabe cómo va a terminar mi película. Yo no. Entonces, si Él sabe todo, me espero. Y voy con Él. Por lo tanto, si se supone que soy sabio, lo voy a buscar. ¿Con quién más voy a recurrir? A Él. Solo un necio o alguien muy ignorante no busca a Dios. Obvio. Entonces, aunado, eso es conocer a Dios, pero algo muy importante es conocerme a mí. Yo sé que soy tan débil. Yo sé que soy tan poco sabio. ¿En serio? Soy tan fácil de tentar por el pecado, casi cualquier tipo de pecado. Soy tan miedoso de tantas cosas. Y soy tan orgulloso. Entonces, ¿sabes qué? Yo no voy a confiar en mí. No voy a tomar ninguna decisión si primero no voy para allá. Ninguna decisión. No voy a confiar en mi corazón. Ya ves que en el mundo haz lo que tu corazón te dicta. Jamás hagas eso. Jamás. ¿No? Entonces, ¿cómo demuestro yo que entendí cómo es el ser humano y cómo es Dios? Por eso es tan importante estas dos verdades. ¿Cómo lo demuestro? Orando, buscando la presencia de Dios continuamente, buscando su rostro. ¿Qué voy a hacer? Ahí le llevo mis necesidades, mis temores, mis inquietudes, mis dolencias espirituales, mis dolencias físicas, mis agradecimientos. Ahí le llevo todo. Eso lo viento. Por eso la gente no entiende cuando un cristiano tiene una paz y está viviendo una situación terrible. ¿Cómo? Porque lo tiene a Dios que le lleva todas las preocupaciones. No se queda con los afanes. Eso está basado, todo esto que acabo de decir, está basado en una teología sana. Eso es fundamental. Doctrina sana. Un buen entendimiento de quién es Dios y quién soy yo en realidad es básico para la cuestión de la oración. Es básico. Me acuerdo cuando llegué a Cristo, era muy disciplinado, me levantaba todos los días sumamente temprano y tenía una listota de oración y leía como hora y media y luego me iba a trabajar. Pero recuerdo que durante un año, no me acuerdo que leí, que me hizo voltear para atrás y me acordé que todo ese año oraba tanto, pero puras cosas mías. Puras cosas mías. Puras cosas mías oraba. Eso está mal. Yo nunca intercedía por los demás, ni pedía por cuestiones de la iglesia, ni por nada. Nomás estaba orando por mí. Cosas buenas, pero puro por mí. Estaba mal mi teología. No tenía mucho entendimiento de la escritura, por eso hacía eso. Mira, por eso el mundo enseña que tú puedes hacer y lograr lo que te propongas. Las mujeres empoderadas, el feminismo, va en contra de todo esto. Tú eres el arquitecto de tu propio destino. Falso. ¿Sí? Ayúdate que yo te ayudaré. Me dijo el otro día, le dijo un señor que tenía problemas con una prótesis, y como supo que era cristiano, entonces me dijo, pues como dice Dios, no me dice, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Y dónde lo dice Dios? ¿En qué parte de la Biblia? Y ya como que reaccionó y le dio pena. No lo dice la Biblia. No digo. Eso es un invento de la sociedad. Suena muy bonito, pero no es verdad, no viene ahí. No, nada de eso. Todo eso es del mundo y Satanás controla esos ideales falsos que te van a perjudicar en tu oración. Las personas que se creen más fuertes, las que confían mucho en sus capacidades, son las que menos oran. Mira lo que dice Juan. Yo soy la vid, es Jesús dice, yo soy la vid, yo soy la planta, ¿sí? Tú eres el fruto, la ramita que está aquí, esa ramita que no tiene fuerza, que cualquier aire la mueve, ¿no? El que permanece en mí y yo en él, este lleva fruto. Porque separado de mí, nada podéis hacer. Jesús es contundente.
tú te separas de mí, nada puedes hacer. ¿Y cómo puedo permanecer en Él? Una manera de permanecer en Él es orando. Orando. En comunión constante. Y esa en el versículo, orar sin cesar. Ese sin cesar es un adverbio en el aspecto gramatical. ¿Cómo dice la gente? ¿Pero cómo va a estar orando siempre las 24 horas? No, no se refiere a eso. No se refiere que con las 24 horas voy a estar orando. No. Tenemos jornadas laborales, tengo que dormir, tengo que comer, tengo que socializar. Obviamente no vas a estar orando ahí. Muy posible, ¿verdad? ¿A qué se refiere eso? A lo constante. A lo constante que lo haces. Por ejemplo, vamos a suponer que dos amigos van de viaje, un viaje largo, atraviesan toda la República, no sé, 3 días de viaje, las 24 horas. ¿Qué crees que van a hacer? ¿Las 24 horas de los 3 días van a ir hablando? No, ¿verdad? Pero te aseguro que van a hablar mucho en esos 3 días. Va a haber constante plática en ellos, pero no las 24 horas. ¿Me explico? Bueno, es lo mismo con Dios. Que sea constante, a cada momento que se te ocurra. Cualquier situación, llevársela. Eso es lo que quiere de nosotros. Que esté siempre en comunión con Él. ¿Pasó algo malo? Lo platico. ¿Pasó algo bueno? Lo platico. Tengo una duda, lo platico. Tengo una inquietud, lo platico. Tengo una tentación, lo platico. Siempre. Siempre. Yo estoy en comunión constante con mi esposa. Constantemente estamos platicando. Pero nunca las 24 horas. Pero tenemos constante comunicación. Y el que yo esté orando constantemente muestra dependencia. Eso es lo que quiere Dios, que dependas de mí. Ahora, la oración no es, hay gente que es muy nueva y le da pena orar. En sí no hay que, así, formas correctas de orar o no. No sé cómo lo estoy diciendo mal, pero la gente cree que pues, como es nueva no va a orar porque dice, yo no sé orar. No, es hablar con Dios. Pero si hay ciertos lineamientos para la oración. Por ejemplo, si lo puse a ver. Mira, la oración tiene que ser sacrificial. Tiene que haber un sacrificio, es en serio. De hecho, es uno de el patito feo de la vida del cristiano. Es el que más se descuida la oración. Y si no, checa los miércoles en todas las iglesias, porque normalmente no sé por qué lo hacemos, las iglesias evangélicas los miércoles son de oración. La mayoría de ser muy poquitos. ¿Por qué? Disciplina. Se requiere disciplina para la oración. Se requiere dedicación y ser persistente. Se requiere tener confianza. Hay que saber pedir. Incluye confesión de pecado. Hay que saber esperar la respuesta. Y aparte hay que hacerlo en el momento correcto. A ver, voy a explicar más o menos muy rápido cada cosa. Por ejemplo, en cuanto a sacrificio y disciplina, ¿qué quiere decir? La verdad, ha habido la palabra devocional. Tiene que haber un tiempo especial. Todo el día estás mandándole comunicación a Dios, no todo el día. Pero tiene que haber, debería haber. Si te interesa Dios, ya ves que la gente aquí en México usa la expresión, primeramente Dios. La usan mucho. Está bien, yo no la uso, pero si la quieren usar es correcto. Pero demuéstralo, empezando el día orando, a ver si es cierto. Si no, ya no uses esa expresión, porque no es congruente en tu vida. Entonces, ojalá, lo primero que hagas es orar, pero dedícale un tiempo. No 5 minutos, no, dedícale un tiempo. 15, 20, media hora, 40 minutos. Y ora. Ora, eso es un tiempo ahí solo, sin distracción. Mira, ¿te acuerdas? No lo puse. Busquen Marcos 1.35, por favor. Marcos 1.35. Marcos 1.35. El Señor Jesús es Dios. Cuando estuvo aquí, con su cuerpo humano, ¿sabes qué hacía? Se levantaba, dice Marcos 1.30, levantándose muy de mañana y siendo aún oscuro, o sea, todavía no amanecía, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. O sea, estaba con los discípulos, me levanto muy temprano, tengo mucho que hacer. Acuérdate que él caminaba a distancias enormes para su ministerio. Bueno, no le hace, me levanto muy temprano, me aparto de los discípulos, me voy lejos, allá oscuro, donde nadie me distraiga, a orar al Padre. Y era Dios.
Mostraba dependencia de su padre. Yo que soy pecador, no lo haré. No, pero yo estoy ocupado, tú no sabes a qué hora siento trabajar, amiguito. No entendiste el concepto de uno. Tan importante eres que no puedes dedicarle un tiempo y oras nada más cuando estás calentando el carro. Digo, porque yo lo he hecho y me he sentido bien mal. No es la primera oración que hago cuando estoy calentando el carro. Digo, ¿por qué hago eso? ¿No? Pero sí tuve tiempo de revisar las noticias. ¿Te digas? Entonces, si Jesús lo hacía, con mayor razón yo, que soy pecador y dependo totalmente de Dios. Eso requiere un sacrificio, yo lo sé. Obvio. Entonces, si entras a las 6 a trabajar y te tienes que levantar a las 5 para bañarte, maquillarte y todo lo demás, pues levántate a las 4. O duérmete una hora más temprano. Todo es cuestión de jugar con el reloj, no hay problema. Acuéstate más temprano, te levantas más temprano para que ores. Todos tenemos 24 horas, ¿verdad? Se requiere sacrificio y disciplina, porque es tratar de hacerlo diario si es posible. Diario, porque en diario necesito la dependencia de Dios. Los grandes hombres de la fe, de antaño, todos los grandes hombres de la fe, hacia atrás, todos eran hombres de oración, todos. No existe nadie. Mira, mira lo que dice el salmista. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, y de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Se está refiriendo muy temprano. Lo primero que hace el salmista es ir a orar con Dios y esperar la respuesta. ¿Sí? Pero si no soy diligente y me ganan las urgencias, una cosa es lo importante y otra cosa es lo urgente. Lo importante es importante. Esto es urgente porque lo descuidaste. Hay que atender esto. En realidad, si yo muestro que Dios es mi prioridad, lo voy a poner en la lista de importantes y no dejar que el urgente interfiera. Si somos sacrificiales. Ahora, la oración también tiene que haber dedicación y persistencia. ¿En qué sentido? Mira, acompáñenme a Lucas 22. Lucas 22, 41. Lucas 22, 41. Lucas 22, 41 dice: y él se apartó de ellos, está hablando de Jesús, a una distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Está hablando de la situación de la crucifixión, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa primera le dice: si se puede, pues que no sucede esto, pero mejor que se haga tu voluntad y no la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Fíjate, Jesús mismo. La prueba era tan difícil que ocupó ayuda de un ser angelical. Y estando en agonía, o sea, realmente estaba orando con un sufrimiento. Y no creas que era por la crucifixión en sí, porque lo iban a clavar, lo iban a castigar, iba a morir. No era tanto por eso. Jesús no era un cobarde, sino por lo que iba a suceder en el momento de la crucifixión. La separación con el Padre, porque iba a cargar los pecados de todos nosotros. Eso es horrible, nadie lo puede soportar. Por eso esa copa, si es posible esa copa, dice el Señor, que pase, pero mejor no, que se haga tu voluntad. Pues para eso vino Jesús, ¿no? Obviamente. Dice, y era el sudor, ¿cómo? No igual, como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Era tanta su agonía, era tanto su sufrimiento y era tanto su persistencia a orar al Padre, porque dependía totalmente de Él para enfrentar esa prueba. Si Jesús lo hizo, ¿qué voy a hacer yo cuando esté en una situación tan difícil, dura, donde yo me acobarde? Que yo sí me voy a acobardar. No voy a hacer eso. Así. Eso es persistencia. Voy a dedicarle, lo voy a buscar. Si Jesús lo hizo, yo lo tengo que hacer. Ahora, la oración hay que saber pedir. No es porque se me antojó y le voy a pedir esto. Hay que saber pedir. Mira lo que dice 1 Juan 5:14. Así lo puse. Y esa es la confianza. ¿Cómo sé yo que Dios? Es muy probable que me responda que sí en la oración.
¿Cómo sé yo? ¿Cómo puedo tener esa confianza? Si pedimos algo que sea conforme a su voluntad. Si está en este cuadrito, ten confianza, te lo voy a dar. Pero ¿cómo sé cuál es su voluntad? Pues volvemos otra vez a los básicos. Tengo que tener una buena teología para entender esto. Yo le he pedido una Lobo 2023. ¿Sabes qué confianza tengo que me la dé? Ni una. Nunca me la va a dar. 23 en este año. No me la va a dar. ¿Por qué? Porque yo sé que no es su voluntad dármela. Me dice, ¿para qué la quieres? ¿Qué le ocupas? ¿Me vas a glorificar con ella? Pues yo en mi corazón pecaminoso le voy a decir que sí, pero es mentira. No me la va a dar. ¿Por qué confío, dice Juan, en que me va a responder la oración? Porque tengo mucha fe. No, no tiene nada que ver la fe. Conforme a su voluntad. Estoy pidiendo con la doctrina sana, de acuerdo. Me acuerdo hace años, cuando recién llegué aquí, en el 2004, y brum, se me acabaron todas las oportunidades en las constructoras, y estuve como 8 meses sin trabajo. Paré mis 2 carritos porque no había ni para la gasolina. Me puse a vender pico de gallo en la secundaria, ganaba 20 pesos diarios. Me empezó a ir, pero así, pésimo. Mal. Entonces, en eso, un conocido mío me ofrece la gerencia de un antro. Estaba ahí en el campanario, no me acuerdo cómo se llama, si está todavía vivo. Un poco de saber eso. No me acuerdo cómo se llama el antro. ¿Cómo? Sí, bueno, yo creo que era ese. Entonces me daban la gerencia ahí y yo dije, aquí el simbolito del peso. Ya la hice, ya me aliviané. Y en eso, y mi mamá, como eres conocido, la persona, me dijo, órale, mijito, agárralo. Y yo, pues sí, cierto. Y en eso dije, espérate. Es conforme a su voluntad. No, pues por algo se abren las puertas. No, las puertas que se abren no todas vienen de Dios. Algunas Dios las permite para ver qué tan fiel eres. Y dije yo, gerente de un antro, ¿qué voy a hacer yo ahí? ¿Evangelizar? No, entonces le dije, entonces le dije al gerente, que era amigo mío, al dueño, le digo, ¿sabes qué? No, y se ofendió. No entendió por qué se ofendió y rechacé. ¿Qué crees que pasó? Empezó a llegar dinero a manos llenas a mi casa. No, seguí igual de amolado. Y se abrió una puertecita a trabajar en un ministerio cristiano. Y me dice la persona, vas a ser mi ayudante, fíjate, tu ayudante. ¿Y cuánto? 4,000 al mes. Yo, no la hago con 4,000 pesos, le digo, somos 5 en la familia. No me sirven para nada 4,000 pesos. Pues es lo que hay, me dice. ¿Sabes qué dice? Lo voy a agarrar porque no hay nada. Por nomás una temporadita, luego me voy a buscar otra cosa. 5 años me quedé ahí, ganando eso. Porque no salió nada más. Seguí buscando trabajo de todo. Desde gerente hasta velador. De vigilante hasta vendedor. Todas las puertas cerradas. Porque me dijo Dios, no, mi voluntad es que te quedes aquí sentado, te pongas a estudiar y aprendas a vivir y a tener contentamiento con esto. Yo, la universidad de mis hijos era mi mayor preocupación. Se pusieron a trabajar y se pagaron ellos. O sea, el plan de Dios fue mejor que el mío, pero más incómodo. ¿Me explico? 5 años ganando eso con familia de 5. A lo mejor por eso fueron mis hijos, yo creo, ¿verdad? Ok, bueno, esa es otra cosa. Entonces, no debo buscar mi voluntad, no es buscar lo que yo quiera, es buscar lo que Dios quiere. Lee la Biblia para que sepas qué es lo que Dios quiere. Por eso requiero entendimiento, conocimiento, para poder entender. Ahora mira lo que dice Santiago. Pero no tienes lo que deseas. O sea, Dios no te responde lo que quieres porque no pides. Hay unos que no piden, están necios. Pero a veces pides y no recibes porque pides mal. Estoy orando mal al Señor. Eso que le estoy pidiendo, dice que es para gastar en vuestros deleites. Es decir, para alimentar los deseos de la carne. Esa lobo que quiero que me dé Dios no me la va a dar, porque es pura vanidad. Lo único que haría es alimentar mis deseos pecaminosos. A lo mejor ya no voy a subir a la güera, voy a andar solo ahí. Es cosas van. Hay gente que, si lo que le vas a pedir no glorifica a Dios, no te lo va a dar. Así de fácil. Mi oración debe glorificar a Dios con lo que yo le pido.
Pero si es para mis deleites, para alimentar esos deseos carnales, no. Otro, debo presentarlo, debo ir a la presencia de Dios, debo orar correctamente. Hay un pasaje que dice Santiago Filipenses, con las manos limpias. Los judíos siempre se lavan las manos para todas las cosas. Nosotros no tenemos que hacer eso. ¿Qué se refiere a las manos limpias? Libre de pecado. Mira, acompáñame, Lucas 18:9. Lucas 18:9. Es un pasaje muy conocido. Por ejemplo, ahorita, este pasaje tiene que ver ahorita al iniciar el culto, les iba a llamar la atención, porque el pastor Ben ya les ha llamado la atención. Se implementó una regla, voy a estar haciendo un paréntesis, ¿no? Pero que está relacionado. Se implementó una regla. Cuando el Tony y los hermanos de la alabanza empiezan a tocar música nada más, a las 10:25 empiezan, es señal de que nos vamos a venir a sentar todos, calladitos, y voy a ir a poner en línea mi corazón con él. Y a las 10:30 empieza el culto. ¿Y qué sucede normalmente? Están platicando allá los hermanos, sube la persona que va a dirigir, hermano, por favor, siéntese, hermano, por favor, siéntese, como 5 veces, y no se sienta. ¿Sabes cómo se le llama eso? Irreverencia. ¿Cómo vamos a empezar el culto con irreverencia? Es una grosería, y como dijimos el miércoles, es falta de educación. Brian ya se los dijo en una ocasión, o como en 2 ocasiones, pero se nos olvida. Entonces, no lo hagamos. En cuanto empiece a tocar la música, ven y siéntate. Yo sé que quieres platicar con el hermano que hace mucho que no lo veías, le tienes mucho amor. Ven y siéntate, alinea tu corazón, ponte a orar al Señor. Ahora sí, vamos a ver qué nos tienes que decir. Eso es reverencia. Teníamos el café ahí a un lado cerca donde está Luis hace años. ¿Sabes por qué lo quitamos? Porque nos parábamos, nos preparábamos el cafecito, estábamos tilín, tilín, y el hermano predicando y yo tomando mi cafecito, le separaba otro hermano y empezamos a hablar. Bueno, ahí va bien, ahí la lleva con el sermón, y yo con mi cafecito. Óyeme, es un culto de adoración al Señor. Lo quitamos y lo pusimos para allá, pero a veces se van y platican allá mientras está el sermón aquí. Entonces dices tú, ¿qué pasó? Pero bueno, se cierra el paréntesis. Entonces, ¿a qué voy? Mira, Lucas 18:9. Fíjate lo que dice. A unos que confiaban en sí mismos como justos, o sea, soy bien bueno, soy bien santo, soy bien espiritual, y menospreciaban a otros. Es como nosotros somos cristianos de sana doctrina, aquellos también perdidos, ¿no? Aguas con esa declaración. Entonces dice, menospreciaban a otros. Dijo esta parábola, o sea, Jesús quiso ilustrar eso con una parábola para mostrar qué mal estamos a veces con nuestro orgullo. Dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Bueno, eso, ¿no? 2 hombres subieron a orar. Uno era fariseo. Fariseo era la secta más legalista, sumamente legalista, tenían reglas para todo. Y el otro era publicano, eso está peor. Publicano es el que le robaba al pueblo judío, cobraba impuestos, se lo daba al imperio romano que los conquistó, y él se quedaba con una mochada. Los tenían como traidores de patria los publicanos. Eran una basura, una escoria de la sociedad. Pero resulta que este publicano subió a orar. Eso es bueno. Y dice el fariseo, puesto en pie, paradito el Señor, ¿no? Erguido, oraba consigo mismo. De esta manera, hay gente que está orando, pero con él, no con él. Dice, ¿dónde me quedé? Oraba consigo mismo de esta manera: te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, y ni aún como este publicano. Todavía le repartió al pobre que estaba ahí, ¿no? Le tocó. Mira, Señor, ayuno 2 veces a la semana. En los judíos era obligatorio 1 vez al año, el día de la expiación, 1 vez al año. 2 a la semana. ¡Wow! ¡Qué santo! Yo leo la Biblia todos los días. ¡Wow! Me voy a ir al cielo. A veces así somos, ¿no? Y le dice, y aparte doy diezmos de todo lo que gano. Buenísimo, el amigo este era buenísimo, ¿no? Entonces dice, mas el publicano, estando lejos, no se atrevió a acercarse, porque se sentía tan sucio de su pecado. Estando lejos, no quería ni aún levantar los ojos al cielo. Su cabeza estaba agachada en señal de humillación.
de arrepentimiento, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio de mí, que soy pecador. Él sí estaba reconociendo que era una piltrafa, el otro no. Se estaba exaltando. ¿Cómo vas? ¿Cómo podemos ir a la presencia de Dios exaltándonos? ¿Cómo puede ser eso? Mas, sin embargo, a veces lo podemos hacer. ¿Sí? ¿Y qué dice el Señor? Les digo que éste descendió a su casa justificado. O sea, fue salvo, porque se arrepintió. Antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece va a ser humillado. Y el que sea humillado va a ser enaltecido. Entonces, ¿cómo voy a ir a mi oración? Humillado. No te rodillas literalmente. Esto tiene que ir de rodillas. Por eso esas pseudo iglesias donde le reclaman a Dios, ¿cómo pueden hacer eso? Reclámale a Dios prosperidad. Reclámale a Dios salud. Necesita ser muy bruto para creer eso. ¿Dónde está la reverencia? ¿Dónde está la humildad? ¿Soy merecedor de qué? Si todo fue por gracia. ¿Me explico? Por eso no debemos apoyar el error asistiendo a esas congregaciones. ¿Sí? Ok. Entonces, yo tengo la Biblia, no dice, antes de orar tienes que confesar el pecado. No hay ningún mandato. Pero yo, mi preferencia personal es, no puedo ir a la presencia de Dios, pedirle algo y no confesar mis pecados. O sea, no suena, como le decía el otro día, estamos un miércoles, digo, es como si Tony me ofende terriblemente y pasan 2 días, 3 días y no me busca y no me pide perdón, y de repente viene un día, papá, ¿me prestas el carro? O sea, claro que se lo puedo prestar, pero voy a decir, qué cínico eres. ¿Y qué pasó con lo anterior? Hay una deuda, me ofendiste, no me vas a pedir perdón. Entonces, ¿cómo voy a ir al Señor? Señor, ayúdame con esta enfermedad y con este problema. Pero tengo todo el día pasado que lo pequé y lo ofendí y no le pedí perdón. Entonces, yo personalmente nunca oro sin antes no confesar mis pecados. Eso es acercarse con las manos limpias. Mira, porque Jehová es excelso y atiende al humilde. Al soberbio no. El soberbio no confiesa. El humilde sí. Pero el altivo mira de lejos. O sea, aquí está el altivo orando, me dice Dios, ni te veo, chiquito. Aquí no te pelo. Pero el humilde sí. Dice que Dios prácticamente voltea su rostro, que no tiene rostro, es un lenguaje humano, para no escuchar la oración de este. Dice que Él da mayor gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. Pues ya lo sabemos, ¿para qué me pongo a pelear con el Señor? Humíllate. Dice que cualquier cosa que 1 Juan 3:22, cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él. Eso lo usan en el Evangelio de la Prosperidad. ¿Entendiste? Cualquier cosa que pidieras la vas a recibir de Él. Pero hay una coma y luego continúa el versículo. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables de Él. Me está diciendo 2 cosas. Porque soy obediente y porque pido conforme a su voluntad. Entonces, si no soy obediente y no le pido conforme a su voluntad, no te va a responder. Así clames cada día, ¿no? Ok. Oren por Catalina. Ya casi, creo que es el último. Sí, es el último. Ahora, debemos hacerlo en el momento adecuado. Dices tú, que no puedo orar cuando yo quiera, sí. Pero hay un momento adecuado en la oración. ¿A qué voy con esto? ¿Te acuerdas de Jonás? ¿Te acuerdas de Jonás 2:1? Dice Jonás 2:1. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y Él me oyó. Él estaba en el sistema digestivo del pez. ¿Sabes lo que es un sistema digestivo? Es ácido. A punto de morir. Y dice, oró y Dios lo salvó. Dices, pues está bien fácil. No todos oran cuando tienen que orar. Porque a veces el miedo te acobarda, te ciega, o la situación, el problema te ciega y no te acuerdas nada y empiezas a solucionarlo de tu manera. No, hay un momento adecuado. En ese momento fue excelente
que Jonás haya orado, a punto de morir. Si se hubiera tardado, hubiera muerto. ¿Me explico? ¿Te acuerdas de Daniel, el gran Daniel ya viejo, que fue uno de los grandes en el imperio de Babilonia? Como era odiado por los babilonios, era odiado por los sátrapas, dice de ahí del gobierno, lo odiaban porque tenía una posición muy privilegiada y era sumamente amigo de, se me olvidó el nombre del emperador. ¿Quién? No, era el otro de Nabucodonosor, pero también fue amigo de Nabucodonosor, el otro. Pero bueno, no importa. Entonces, estos sus enemigos idearon, ¿cómo lo hacemos caer? Y llamamos a la ley, alteramos la constitución política de Babilonia y decimos que si no oran al emperador es delito de muerte. Entonces implementaron la ley, el emperador sin darse cuenta la firma, se autoriza y un día los judíos oraban siempre 3 veces al día en dirección de Jerusalén y él abría las puertas y se ponía a orar. Se lo acusaron y cuando supo él de la ley, ¿sabes qué hizo? Siguió abriendo las puertas, se sentaba en su terraza ahí, se ponía a orar y todo el mundo lo veía. Ahí está Daniel orando a Jehová. Lo agarraron y lo metieron al foso de los leones. Entonces, aunque el hombre prohíba cosas, hay que hacerle caso primero a Dios y al ser humano. Eso tiene que ver con el momento apropiado. No importa que prohíban los cultos, nos seguimos reuniendo. No importa que prohíban leer la Biblia, tú te quedas con tu Biblia. No importa que el gobierno prohíba evangelizar, tú sigues compartiendo la palabra. Es primero obedecer a Dios que a los hombres. Y cuidado con malinterpretar lo que estoy diciendo, porque ya vi 2 o 3 miraditas así como diciendo, eso no glorifica a Dios, violar la ley. No estoy hablando de eso. ¿Sí? ¿Se entendió entre líneas lo que quise decir? Lo enseña Pedro también, acuérdate cuando lo agarraron a él y a Juan. Ok. ¿Te acuerdas cuando Jesús estaba ahí en el monte de Getsemaní y le dice a los discípulos, voy a orar, ¿no? Oren para que no caigan en tentación. 3 veces les dijo y a ellos les valió y se durmieron. ¿Qué sucedió? Lo atraparon a él y salieron corriendo. Cayeron luego. Entonces dice, oren para que... Hay un momento adecuado. Yo mañana no me levanté y se me atravesó una mujer guapísima y me enredé con ella. No va a suceder así. Va a suceder antes. Va a haber un proceso. Entonces, si yo me descuido, la tentación va a llegar y voy a pecar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Orar. En cuanto yo sienta tentación de algo, ora. Ese es el momento adecuado. Ora. Pero sé honesto. Me está tentando esto, me está tentando aquello, me está tentando esto. Ora. ¿Sí? Las personas que han caído en pecado, las que tú pecas la mente el pecado, son personas que han descuidado su relación vertical en la oración. Todas. Y por eso cayeron en lo horizontal. En una ocasión, por ejemplo, Josué, recuerdas que Josué fue el sucesor de Moisés y fue el que entró a donde estaba la tierra prometida, pero dijo, sí, te la voy a dar, pero conquístala. Y pues empezaron a conquistar y llegaron con Jericó y fue una batalla, una conquista, una victoria monumental. Todos estaban bien contentos, pero dijo Dios, pero no agarres nada. Dile a tu pueblo que no agarre nada. Y hubo un señorito que vio ahí algo que le gustó, un botín, se lo echó, lo puso abajo de su tienda, y la siguiente fueron a conquistar el siguiente pueblo, que era más chiquitito, con la mitad de los israelitas le iban a conquistar. Fueron, no hombre, salieron correteados. Los corretearon y dice Josué, ¿qué pasó? Y se ponía a llorar y dice, creo que lo puse. Entonces Josué rompió sus vestidos, se postró en tierra sobre su rostro delante del arca del Jehová hasta caer la tarde, un montón de horas llorando, pobrecito, ¿no? Dice, él y los ancianos de Israel, y lo echaban polvo sobre sus cabezas. Y José dijo, ay Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo del Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos. Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra van a oír esto y nos van a rodear y van a borrar nuestro nombre sobre toda la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú y tu grande nombre? O sea, estaba pero lamentándose Josué, ¿no? Y el Señor le dice, fíjate lo que dice el Señor. ¿Qué haces ahí sentado?
llorando, orando. ¿Qué haces ahí sentado? Lo regañó. ¿Por qué te postras? Órale, levántate. Y le dijo, ¿sabes por qué está pasando eso? Porque tienes un pecado ahí, arréglalo. Y fue cuando a toda la familia de ese pecador murió. Toda la familia. Porque participaron en el encubrimiento del pecado. Y muchos murieron al conquistar esa tierra por traer pecado. Fíjate, por eso Dios los castigó. No es momento para orar, Josué. Arregla esa situación del pecado. Levántate. Hace muchos años, ¿dónde me quedé? Hace muchos años, ya siendo cristiano, en mi familia un amigo mío tenía cáncer muy cercano, que era católico, sumamente católico. Entonces mi familia me llegó y me dijo, ay, tú, que no sé qué. Tú ve, habla con él. Le dije, ok, fíjate qué espiritual yo. Una semana, acompáñenme a orar, fortalezcan. Ustedes pónganse a orar por eso. Y yo, me lo dijeron el domingo, el viernes voy a ir a verlo. Pero ustedes estén orando, comprométanse y yo voy a hablar con él. Ya estuvimos toda la semana orando. Llega el viernes y en la mañana, ya iba a ir en la tarde yo a verlo a mi amigo. Me habla mi hermano y me dice, ¿ya fuiste a ver a fulanito? No, le digo, hasta la tarde voy a ir. No, ya no vayas. ¿Por qué? Le digo, ya se murió. Era católico, se fue al infierno. ¿Por qué? Porque el señorito estaba orando. No es momento de orar, era momento de ir a compartirle. ¿Entendiste? Hay momento para la oración. Sí, fue terrible eso. También hace años recibimos una llamada, mi esposa y yo, y era mi hija gritando que la habían levantado. Pues yo, mi hija tenía como 17 años, no sé qué, no, pues olvídate. Nunca había sentido algo tan horrible, ni siquiera cuando murió mi papá. Horrible. En eso llega el Toño, se entera, oye la conversación que teníamos con el sujeto ahí, se cae al piso, no sé si se desmayó o se puso a llorar. El caso es que caos. El caso es que pasaron como 20 minutos y en eso descubrimos que no era la voz de mi hija, pero era igualita, gritaba igual. No era falso. Ah, bueno, en esos 20 minutos jamás oramos, jamás me acordé del Señor, ni mi esposa. Ahí sí debe haber orado. Fíjate. Pues hay un momento oportuno para orar, para no orar. Ahí debe haber orado y clamándole al Señor. Pero no, yo estaba muy ocupado resolviendo el asunto. Ahorita consigo el dinero y que no sé qué. ¿Qué pasó? Muy bien. Todos sabemos que Dios es soberano, que ni una hoja se mueve sin que Dios lo controle. ¿Es correcto? Entonces dices tú, si Él es soberano y al final de cuentas Él hace lo que Él quiere, ¿para qué oramos? Pues porque es un mandato. Es un mandato. Número uno, es un mandato. Segundo, porque muestra dependencia. Si yo no oro, estoy diciéndole, te desobedezco. Y aparte, yo puedo solo, no te ocupo. Así de fácil. Y alguien me dice, oye, ¿y si oramos y nada cambia? El punto de la oración no es ese. El punto de la oración no es cambiar. El punto de la oración es glorificar a Dios. El punto de la oración es que yo voy a orar y voy a buscar cuál es la voluntad de Él para decírsela. Y no está fácil a veces, pero hay que hacerlo. Hace poco me acabo de enterar de unos hermanos míos, cristianos de Mexicali, que ya no tengo mucho contacto con él, pero los sigo a veces en las redes. Y uno de ellos parece que tiene una enfermedad mortal. Entonces, ahí están pidiendo por un milagro. Porque son de una iglesia pentecostal, están pidiendo por un milagro, están esperando un milagro. Y aparte el pastor lanzó un video ahí, y atrás del pastor está un eslogan, tiene un letrero que dice, la oración cambia las cosas. No es cierto, no es cierto. Fíjate qué triste. Entonces imagínate, ese pastor, cuánta falsa ilusión le puede alimentar ese matrimonio, que verdaderamente aman a Dios con doctrina torcida. Dios no les va a dar un milagro, lo más probable, no porque lo pidan. Dios hace milagros, pero no es así como funciona. La oración no es para cambiar las cosas. Él ya sabe cuál es su voluntad. El problema es que yo no sé. Yo tengo que cambiar mi oración para que sea alineada a la voluntad de Él. Y cuando es alineada, entonces ya contesta. Así es fácil. Por eso Santiago dice, la oración eficaz, la que es conforme a la voluntad, es poderosa. Claro que es poderosa. La va a responder. Entonces, ¿funciona la oración? Claro que funciona. Es útil, claro que es útil. Siempre y cuando se haga conforme a todo lo que mencionamos anteriormente.
Es decir, nosotros los creyentes oramos para glorificar a Dios y para buscar sostén de Él y buscar su voluntad. La oración es una disciplina espiritual, es decir, yo la tengo que desarrollar. Es una virtud, la tengo que desarrollar. Nadie, fíjate, los más espirituales son los que más oran. Nadie puede crecer en santidad sin la oración. Mira la invitación que hace aquí. Acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia. ¿Cómo alcanzo misericordia y cómo encuentro gracia? En la oración, haciendo la oración correcta. Eso es amor. Eso es amor. Entonces, orar sin cesar. Es decir, estar en comunión constante con el Señor. Amén.